El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hay un cuento muy popular para hablar de la importancia de la Virgen María, y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero nunca está de más compartir los cuentos edificantes. Este cuento dice así: San Pedro siempre tiene la lista que le da Jesús de aquellos que tienen que pasar al cielo. Todos sabemos que ¿quién es el portero? San Pedro. Y Jesús le da la lista todos los días: estos pasan. Pero resulta que un día Jesús se acercó a Pedro y le dice: Pedrito, hay algo que no me cuadra. Dame la lista. Y nuestro Señor Jesucristo contó los que estaban en la lista y se dio cuenta que entraban más al cielo. Y Jesús le dice: Pedrito, ¿qué está pasando? Aquí en la lista hay 50 y entran 200. Y Pedro le dice: Señor, voy a ser franco contigo. Lo que pasa es que cuando yo cierro la puerta, tu mamá abre las ventanas. ¿Qué hago? Y Jesús le dice: Pedrito, hazte loco. Hermanos, la Iglesia siempre ha enseñado que María es ancla de salvación y que la devoción a la Virgen nos lleva al cielo, lo cual no significa que vamos a vivir de cualquier manera, porque la devoción a la Virgen nos tiene que llevar a vivir con Jesús, a vivir en gracia, no en pecado. Yo quisiera brevemente compartir con ustedes lo que a mí me gusta llamar los 5 verbos de la vida cristiana, y que son los verbos que vivió nuestra Madre Santísima. Faltan pocos días para la Navidad. ¿Y quién mejor que la Virgen para conducirnos al Niño Dios? Para hacer examen de conciencia sobre nuestra vida cristiana. ¿Cuántos verbos voy a decirles? 5. Recibir a Jesús, primer verbo. Conocer a Jesús, segundo verbo. Conversar con Jesús, tercer verbo. Imitar a Jesús, cuarto verbo. Y quinto verbo, anunciar a Jesús. Toda la vida cristiana está en esos verbos. ¿Cuántos son? 5. ¿Cuál es el primero? Recibir a Jesús. ¿Quién fue la primera que recibió a Jesús? La Virgen María. Ella ha sido el primer sagrario de la historia.
María es la primera Cristófora. Muchas veces he hablado de esta palabra. La palabra Cristóforo es una palabra griega que significa portador de Cristo. La Virgen nos enseña a recibir a Jesús. Y para recibir a Jesús no hay que hacer cosas raras. Hay que acudir a los sacramentos. Recibimos a Jesús, en primer lugar, a través del bautismo. Pero no nos quedamos con el bautismo. Necesitamos de la confesión frecuente, necesitamos de la Eucaristía. Hoy le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a recibir correctamente a Jesús, con un corazón limpio. Nunca estará de más recordar que para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia. Y esto es doctrina de siempre. Nadie puede cambiar esa doctrina. ¿Cuál es el segundo verbo? Conversar con Jesús. Nosotros todos los días tenemos que conversar con Jesús. ¿Quién es la que mejor ha conversado con Jesús? María. María le enseñó a hablar al niño Jesús, porque Jesús no solamente es verdadero Dios, también es verdadero hombre. ¿Cómo no conmovernos al imaginarnos esa conversación entre la madre y el hijo? La Virgen nos enseña a conversar con Jesús. Eso significa rezar todos los días. El día que no hemos rezado, ese día lo hemos perdido. Y no exagero. Y no me digas, Padrecito, no tengo tiempo para rezar. No te creo. Hay que sacar tiempo para conversar con Jesús. Si no conversamos con Jesús, vamos a estar débiles frente a las tentaciones. Y todos tenemos tentaciones. Por eso, hoy le pedimos a nuestra Madre que nos ayude a conversar todos los días con Jesús, a cuidar la oración. La oración no es una vez al año, no es una vez al mes, no es una vez a la semana, es todos los días. Tercer verbo, conocer a Jesús. Podría haberlo mencionado en el segundo lugar, pero el conocer a Jesús y el conversar con Jesús están íntimamente relacionados. Hay que conocer a Jesús. ¿Y quién es la criatura que mejor conoce a Jesús? María. Nadie conoce mejor al Hijo que la Madre. 2 veces en el Evangelio según San Lucas, Lucas 2:19 y Lucas 2:51, se dice que todo lo que la Virgen veía de su Hijo, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. Tenemos que conocer a Jesús. Conocemos a Jesús conversando con Jesús, ciertamente. Pero no nos olvidemos, ¿qué debemos leer para conocer a Jesús? Condorito. La Sagrada Escritura, la Biblia. Y el corazón de la Biblia son los 4 evangelios. Hay que leer los evangelios y meditar lo que dicen los evangelios. La Virgen nos enseña a conocer a Jesús. Y además hay que conocer el catecismo. Católico ignorante, seguro protestante. Hermanos, ahí donde hay ignorancia religiosa, no se puede amar a Jesús, porque no se puede amar lo que no se conoce. Hoy en día hay una gran ignorancia religiosa y en cuestiones básicas de fe y de moral. Hay católicos que en temas de fe están más perdidos que tiburón en el Titicaca. Y es verdad, no exagero. Hay jóvenes, yo he visto, de 15, 16, 17 años, que no saben santiguarse, que no saben rezar el Padre Nuestro correctamente, que no saben rezar el Ave María, que no saben que hay un solo Dios y 3 personas divinas. La culpa ciertamente no es de ellos. ¿De quiénes? De los padres de familia. Hay que conocer a Jesús. Vamos al cuarto verbo. ¿Cuál es?
imitar a Jesús. No basta recibir a Jesús, no basta conversar con Jesús, no basta conocer a Jesús, hay que imitar a Jesús. ¿Y quién es la primera criatura que ha imitado a Jesús con radicalidad? La Virgen María. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura la obediencia de Cristo. ¿Qué libro de la Biblia hemos escuchado en la segunda lectura? ¿La carta a los Hebreos? ¿No he escuchado bien? A los Hebreos. Y ahí se nos dice cómo Jesús fue obediente al Padre. Y luego de Jesús, ¿quién nos enseña lo que es la obediencia? La Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en el pasaje de la visitación, que es el Evangelio de hoy, Santa Isabel le dice a María, bendita tú porque has creído. María es modelo de fe. Y la fe lleva a la caridad. Si nosotros vivimos la caridad en grado heroico, como lo hizo la Virgen María, estamos imitando a Jesús. Hoy en la primera lectura, ¿qué pueblito aparece? Despiértense. ¿Chota? Belén. ¿Qué profeta nos habló en la primera lectura? Miqueas. Miqueas anuncia que vendrá el Mesías de Belén y que una mujer dará luz al Mesías. ¿Quién es esa mujer? María. ¿Y María era de Belén? No. ¿De dónde? Nazaret. En la visitación nos encontramos con la Virgen que está en Nazaret. ¿Y dónde vivía Santa Isabel? Ain Karim. A ver, repitan. Ain Karim. De Nazaret hasta Ain Karim hay más o menos entre 140 a 150 kilómetros. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Vamos a decir más o menos 145 kilómetros. Fíjense ustedes el sacrificio que hace la Virgen María. Ella está encinta y sale a visitar a su prima Santa Isabel. Son más de 140 kilómetros. En ese momento la gente se movilizaba o a pie o montados en burritos. María está encinta. Eso es caridad. La Virgen sale para servir a su prima Santa Isabel y le alegra la vida, porque la Virgen nunca llega sola, siempre viene con Jesús. Por eso se alegró Isabel. ¿Y quién más se alegró? San Juan Bautista, quien hizo una chalaquita en el vientre de su mamá Isabel. María nos enseña a imitar a Jesús. Si imitamos a Jesús, vamos a hacer un buen ambiente, como lo hizo la Virgen María en la casa de Santa Isabel. Imitemos a Jesús, reflejemos a Jesús, tengamos el buen olor de Cristo. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a imitar a Jesús. En eso consiste la santidad, en imitar a Jesús, en ser Jesús para los demás. Y termino con el último verbo, ¿se acuerdan? Anunciar a Jesús. No basta recibir a Jesús, no basta conversar con Jesús, no basta conocer a Jesús, no basta imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra fe católica nos dice que es incorrecto decir Dios y yo, y punto. Eso es incorrecto. Lo correcto es decir Dios, el prójimo y yo. Por eso hay que hacer apostolado. María lleva la buena noticia a su prima Santa Isabel. Ella aparece como Nuestra Señora de la Evangelización. Tenemos que anunciar a Jesús. Si nosotros, cada uno de nosotros, anuncia a Jesús, hace apostolado, vamos cambiando el mundo. Hermanos, de nada vale quejarse. ¿Que el mundo está mal? Por supuesto que está mal. Si hoy lo anormal pasa como normal. Si hoy se aplauden todas las aberraciones sexuales. Por supuesto que el mundo está mal.
Pero de nada vale quejarse. Hay que anunciar a Jesús. Hay que comunicar la buena noticia. Hay que enseñarle a la gente a vivir con Cristo. Termino con lo que decía San Francisco Javier. ¿Le suena? ¿Quién fue? Claro que fue un santo. Patrono de las misiones. Prácticamente solo evangelizó a miles en la India. Y solo evangelizó a miles en el Japón. Me corrijo, no estaba solo, estaba con Jesús y María. Y San Francisco Javier, quien vivió en el siglo XVI, fue sacerdote jesuita, misionero, decía así: cuando yo le predico a la gente, aquellos que no eran cristianos, mostrándoles el crucifijo, nadie se convertía, nadie. Pero cuando junto al crucifijo pongo la imagen de la Virgen, todos se convierten. Son palabras del patrono de las misiones, San Francisco Javier. La Virgen anima a nuestros apostolados, la Virgen lleva a la gente a Jesús. Queridos hermanos, hoy le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir estos verbos de la vida cristiana, que son 5. Que María nos ayude a recibir a Jesús, a conversar con Jesús, a conocer a Jesús, a imitar a Jesús y a anunciar a Jesús. Que así sea.